Bienvenidos a Luna Zen, Dormir con Intención, un podcast que te permitirá reconectar con el poder transformador del descanso. Te quedas con Akira Corrales. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast Luna Zen, Dormir con Intención. Yo soy Akira Corrales y el día de hoy estoy muy emocionada porque tengo una mujer que yo admiro mucho y nos va a hablar de un tema muy interesante. Tengo el honor de presentarles que está aquí conmigo Saraí Pita. Muchísimas gracias por estar, Saraí, conmigo. Ella el día de hoy, entre de sus tantas facetas que tiene como especialidades, viene como terapeuta en biodescodificación humana y empresarial. Uh-huh. Y pues la verdad que es un tema que yo sé que ahorita está cada vez más en boga, pero mucha gente no sabe de él y de todo lo que puede tener de beneficios en estas áreas, ¿no?, de biodescodificación. Entonces, de verdad es un honor y un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias que vengas a compartir con nosotros tus conocimientos. Ay, no sabes cómo me siento de estar de este lado en esta ocasión. Sí, ya sé. Y sobre todo de disfrutar este espacio contigo, porque coincidimos en tantas cosas que nos gustan, que les encontramos mucho sentido y que aparte siempre estamos en esta búsqueda de herramientas que nos sirvan para estar mejor, para el bienestar, para la calidad de vida. Entonces creo que parte importante de haber hecho esta sinergia en el momento en que empezamos a ver cosas que a ti te gustan, que a mí me gustan y que hacemos juntas y demás, pues que coincidimos en el bienestar. Y pues para mí la biodescodificación llegó a cambiarme la vida a nivel personal y hoy es una de las áreas que abordo de manera profesional. Entonces me apasiona, le encuentro muchísimas virtudes y sobre todo pues como una terapia en la cual encontramos cosas maravillosas. Sí, ya lo sé, lo creo y como bien lo mencionas, creo que al final es esa parte, ¿no? Cuando conectas con alguien es eso que te une, esas cosas que tienes de interés en común, ¿no? Y ahorita que mencionas pues todo lo del bienestar. Y entrando en el tema, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación es una herramienta que funciona a través de coincidir con que el individuo es tripartita. El individuo es mente, cuerpo, espíritu. Y pues todo lo atendemos o todo lo vivimos desde los pensamientos que tenemos, el proceso biológico que llevamos y obviamente el entorno energético en el que nos movemos. Si hablamos de principios de biodescodificación, en Europa el Dr. Hammer era un muy reconocido oncólogo que empezó a desarrollar problemas de próstata tras la muerte de su hijo. Y él, al ser oncólogo, empezó a buscar en qué momento en específico vino o le detonó el cáncer testicular. Lo curioso del caso es que tras la muerte de su hijo, también su esposa genera cáncer de seno. Y era demasiado fuerte para ellos, siendo oncólogos, verse ambos en esa situación. Entonces, teniendo tantos casos para poder estudiarlos por sus pacientes, el Dr. Hammer comienza a hacer algo mucho más allá de la medicina práctica, de la ciencia, de las células, que al final de cuentas, las células nos habla de lo biológico. Una célula que está oxidada es una célula que ya no debe de estar en el cuerpo, que debe de salir de alguna manera del cuerpo, porque si no, oxida a las demás. Esta oxidación del cuerpo vuelve somatización. Okay. ¿Qué quiere decir una somatización? Si una célula está enferma y la otra está pegadita de ella, también la enferma, y la otra pegadita de ella también la enferma, y dependiendo de en qué parte y a qué órganos afecte, va a tener un nombre como enfermedad. Sí, que me imagino que lo que tú mencionas ahorita es cuando se dice, ¿no? Cómo tú gestionas esta parte de las emociones, ¿no? Porque ahí es donde somatiza. Ajá. ¿No? Entonces, él estaba como oncólogo meramente en la ciencia. A ver, tienes células que están degeneradas en los testículos y tu esposa tiene células degeneradas en los senos. En lo biológico, eso se llama cáncer. Ok. Pero entonces ellos empiezan a estudiar todos los casos de personas que venían a sus consultorios y a preguntarles qué pasaba en tu vida
cuando te detectaron cáncer. Y todos habían tenido algún choque emocional que había causado, pues, esa emoción, un estrago fuerte en el cuerpo. Ese estrago fuerte es algo que tú no ves, pero se puede llamar emoción, se puede llamar absorción de energía, se puede llamar de cualquier forma, pero son cosas intangibles, pero que sí las siente el individuo. Claro. O sea, al momento de sentirlas, se alojan en cierta parte del cuerpo. Y entonces, como pues simplemente se aloja, empieza a oxidar esa parte del cuerpo y a oxidar esa parte del cuerpo. ¿Qué crees? Esa parte del cuerpo está conectada al cerebro. Y ahí entra la psique. Y entonces entra lo psicológico. Era mi hijo al que yo procreé, al que yo amamanté, en ese caso de ellos. Y entonces su mente conecta con la parte que estaba más conectado, el cuerpo de la mamá con el hijo y el cuerpo del papá con el hijo. No quiere decir que porque alguien se muere, vienen las somatizaciones. Esto puede ser por cualquier cosa. Puede ser alguna circunstancia de estrés en donde se aloja la emoción. Sí, puede ser en el cuello y entonces la gente está contracturada. Puede ser en la espalda, puede ser en el estómago, puede ser alguna cuestión de preocupación, la cabeza. Puede ser algún enojo muy fuerte, el estómago. Y repito, no tiene que ser exactamente una parte del cuerpo, pero sí en la generalidad las emociones se alojan generalmente en las mismas partes del cuerpo. ¿Okay? Lo que conecta con los hijos, lo que conecta con las preocupaciones, lo que conecta con los enojos, lo que conecta, por ejemplo, se ha determinado en la biodescodificación que las cuestiones de asma, si se dice que los pulmones son el último órgano que deja de funcionar y el que si se descompone primero, con ese te vas, ¿sí? Entonces la cuestión de la vida en el ser humano radica más en los pulmones que en el corazón o en el estómago o en cualquier otra parte. Entonces, bueno, es un tema muy, muy, muy amplio, pero la biodescodificación básicamente es eso, es entender que no solamente somos mente, porque, pues bueno, al final de cuentas, si todo lo resolviéramos con la mente, ya todo lo tendríamos resuelto. Sí, claro. No somos solamente cuerpo, entonces seríamos robots, no necesitaríamos ni la mente ni nada más. Y hay un entorno energético y emocional que no se ve, pero que sí existe. Y que cuando convergen los tres, nos convertimos en individuos tripartitas. Y es ahí donde entra la biodescodificación. El paciente puede llegar y decirte, es que fíjate que traigo un dolor muy fuerte en el estómago. Y pensar, es que comí algo que me hizo daño. ¿Y por qué te lo comiste? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Exacto. Y antes de comértelo, ¿qué estaba pasando? ¿Y qué derivó que tú terminaras comiendo eso? ¿O qué entorno energético y emocional había cuando tú te comiste eso? Que cuando entró a tu cuerpo hizo una reacción química que te enfermó. Exacto. ¿Va? Entonces, abarca muchas áreas. Y es un campo de estudio que a mí me llevó hasta Nueva Zelanda a estudiarlo, que yo disfruté, tuve la oportunidad de estudiarlo allá y que bueno, pues fue una maravilla de la mano de médicos alemanes, de la mano de neurocientíficos, de la mano de gente que está muy adelantada a sus tiempos. Este tipo de temas eventualmente tienden a estar muy adelantados al tiempo actual y entonces quienes los empezamos a hablar o los empezamos a compartir, pues como qué cosas tan raras dices, sí. Eso es una mezcolanza de todo, no puede ser, eso no es ciencia. Sin embargo, cuando lo empiezas a trabajar y te das cuenta de los resultados, yo he tenido resultados que de verdad le digo a Dios gracias por permitirme hacer esto, porque he visto personas un cambio, ¿no? Y has ayudado a radicalmente saliendo de circunstancias de somatizaciones severas. Y algo bien importante que yo siempre digo, la biodescodificación no está peleada con la medicina alópata moderna, no está peleada con esa medicina. También te sugiere que si es tu gusto y es parte de con lo que tú coincides la medicina natural, pues las combines. Pero nunca, si alguien que es terapeuta en biodescodificación te dice,
deja tus medicamentos o deja tu otro tratamiento y solo vete por esto, creo que allá ahí es un punto de negligencia. Exacto. Sí, porque porque eso es muy riesgoso. No Digo, todos no tendrían la misma fuerza de voluntad y determinación y demás para hacer que las células se regeneren de manera natural, porque pues en realidad la célula se regenera cuando el medicamento está activo en el cerebro, en la parte donde está dañada. Claro. Y entonces deja que descanse la célula, y la célula al estar descansando por ese medicamento que trae ingesto, se desinflama. Y al desinflamarse de manera natural, se regenera. Entonces, no todo el mundo dice, yo me puedo curar solito. No todo el mundo tiene esa voluntad, como dices, o a veces hábitos, fuerza interna, capacidad, no lo sé. Entonces, por eso es bien importante no dejar ningún tratamiento médico y llevar esto como una terapia alternativa. ¿Verdad? Y ahorita que mencionabas, digo, nosotros aquí en este camino, en este mundo de toda la parte del sueño, de que le damos toda esta importancia y conciencia que la gente cuide lo del descanso, hemos detectado precisamente que muchas personas padecen de insomnio. Entonces, aquí, ¿qué nos podrías tú decir? ¿En qué nos pudiera ayudar o en qué va relacionada a la biodescodificación, tomando en cuenta esta parte del insomnio? Bueno, el insomnio es una somatización degenerada por las 3 áreas. Una, la psicológica, que tiene mucho que ver con la ansiedad. La ansiedad es la preocupación por el futuro. Entonces, cuando un individuo está muy preocupado por algún tema y su cabeza no para de estar creando diversos escenarios para resolver, que generalmente no sucede durante el insomnio que resuelvas algo. Claro. Es el tiempo donde menos lo vas a resolver. Pues es un insomnio psicológico en el cual sí hay muchas cosas que hacer o cosas que hacer para que entonces puedas dormir. Yo les recomiendo mucho a mis pacientes, ¿te dio insomnio? Ok. Actividad número 1, párate de la cama, escribe en qué estás pensando, sácalo de tu mente y ponlo en un papel, hazte un tecito de pasiflorina o algo que te permita descansar y regresa a la cama. Entonces, cuando es porque tu mente no deja de trabajar, es porque hay una carga fuerte de preocupación en el individuo. Sí. La segunda puede ser un insomnio biológico. Hace ratito hablábamos de que las células se oxidan y en el momento en que están oxidadas, pues vienen las somatizaciones. Una somatización generalmente tiende a ser dolorosa. Entonces, me duele aquí, me duele acá, y el dolor no deja dormir al individuo. ¿Qué está faltando de ti para que vayas y te atiendas? De manera natural, con un médico, con un especialista. La verdad es que hoy tenemos tantas posibilidades de atendernos. Sí, acceso, ¿no? De varias. Es correcto. Quien está escuchando este podcast, cualquiera que esté escuchando este podcast, tiene acceso a un servicio médico, ya sea público o privado. ¿No? ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente entiendo que si fuera un caso de pobreza extrema, pues tal vez diría, oye, no, yo no tengo para atenderme, pero si estás escuchando este podcast, traes un celular. Exacto. Así es. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Si no te estás atendiendo profesionalmente tu salud, no esperes dormir bien, porque no te estás atendiendo. Entonces, bueno, ¿qué soluciones daría yo ahí? Bueno, la atención médica es importantísima para que lo que ya está dañado en tu cuerpo, pues se vea resuelto. Que te den algún analgésico, porque tú solo ya no supiste reparar la parte que se vio afectada. Entonces, ¿por qué sufrir? Si hoy en día tenemos a la mano tantas posibilidades de que, ay, no, pues ya voy mañana. Bueno, algo que puedas tomar para contrarrestar el dolor y poder dormir. Y en todo caso, si el dolor, por ejemplo, es muscular o es porque no te mueves mucho, el ejercicio es súper importante. Cuidar la alimentación es indispensable. Hoy en día somos la generación que come de manera pésima y se atiende de manera pésima, cuando tuvimos a los papás que quizá más nos jalaban las orejas. Exacto.
¿no? Entonces, en esa rebeldía de yo voy a comer lo que yo quiera, hoy todo está ultraprocesado. Entonces, yo los invito mucho a que coman lo natural, a que coman verduras, frutas. No, yo digo que la mejor dieta es la no dieta. No elimines alimentos a menos que sea por una restricción médica, pero disfruta de comer sano. Exacto. Eso te ayuda mucho para dormir bien. En el disfrute uno duerme bien a gusto. Y la tercera sería la energética y emocional. Exacto. Son dos cosas diferentes. El entorno, mira, cuando tú llegas a algún lugar, en el entorno puede ser que la energía esté como muy tensa y tú te vas de ese lugar cargada de esa tensión. Sí, como a veces mencionamos, ¿no? Que decías, de repente la gente cuando hay una manifestación o este tipo de cosas, ¿no? Que la gente va y hace lo que la otra persona está viendo. A veces no sabe ni por qué, ni para qué, pero yo hago lo mismo porque al final estoy replicando lo que estoy viendo o me estoy contagiando de esa energía, de todo lo demás, ¿no? O me fui a dormir después de haber visto noticias. Exacto, que eso es pésimo. Yo eso es lo que recomiendo, ¿no? Que es algo que no debes de hacer. Y entonces me quedé... Porque son cosas negativas, Es correcto. Me quedé con esa energía que absorbí de algo que a lo mejor ya me generó una emoción y esa emoción me trajo un pensamiento que me puede generar ansiedad, y por la ansiedad de ¿y si me pasa? ¿Y si hago? Terminas sin poder dormir, y al no poder dormir tus células se oxidan. Recordemos que durante el sueño es la parte regenerativa. Exacto. En la cual mayor desinflamación existe. Si nosotros tenemos un muy buen sueño, nuestras células se regeneran en automático. Exacto. Mira, cuando alguien sufre un accidente y que es un accidente muy fuerte, lo primero que hacen es que lo inducen a un coma. Y esto es en función de que las células descansen. Y se regeneren automáticamente. Y entonces, imagínate, si nosotros tenemos la facilidad, la facultad, el gozo de dormir, pues tenemos que aprovecharlo, aprender a dormir, tener una muy buena higiene del sueño. ¿Qué voy a hacer antes de irme a dormir? Determinarme mis horarios de dormir, descansar de verdad, dejar los aparatos electrónicos a un lado y permitirnos un descanso reparador. Exacto. Y que es lo que hemos estado viendo en otros episodios, algunas recomendaciones y tips que les he dado, donde al final he tocado un poquito más a fondo todo esto que mencionas. Y ahorita que decías lo de los electrónicos, pues simplemente desde ahí, o sea, creo que todo el mundo nos hemos vuelto adictos al celular y a veces hay gente que dice, oye, si me pides dejar el celular media hora antes, una hora antes de que, ¿qué voy a hacer? Entonces es como de que casi me quité un brazo, ¿no? Claro. Entonces, pero pues no, ahí es donde tiene que entrar esa conciencia de en qué te va a beneficiar el no estar, como dicen, con esta parte del... Yo en la noche tengo el hábito energía, ¿no? de ponerme una meditación guiada, pero le dejo aplicado el apagar después de cierto tiempo. Y entonces ya, o sea, yo creo que yo tengo un muy buen sueño, eso tengo que decirlo. Y eso está perfecto. Yo pongo mi cabeza en la almohada y me perdieron definitivamente. Y entonces... la verdad es que a veces escucho la meditación como consciente de que la estoy escuchando 3 minutos y ya me fui. Claro, el inconsciente se queda trabajando. Claro. Por eso también es importante no dormirte con la tele encendida, exacto, mucho menos en un canal donde estén pasando información que pueda generarte sin que ni siquiera la estés viendo, solo porque la estás escuchando. Exacto. Y como bien dices, aquí creo que el tener el celular ahí al lado de ti o poner una meditación y todo, que ahorita hay tantas aplicaciones, yo les digo, sí está bien, siempre y cuando tú no tengas también tengas la voluntad de saber que el celular va a estar ahí, pero como si no esté. Es decir, nada más vas a poner tu meditación, no vas a escuchar música, pero no lo vas a volver a checar, ni te vas a poner a ver videos, ni vas a ver WhatsApp, no, literal, ponlo en modo de no molestar. Yo les digo, yo por ejemplo también así le hago, o sea, la gente sabe que a mí, así quien me quiera llamar, así sea de mi familia, o sea, mis llamadas no entran ni mensajes ni nada, porque yo literal es modo avión o modo silencio, y yo no me entero. Súper. Cuando me voy a dormir. Porque al final es eso, el cerebro no puede estar haciendo 2 cosas a la vez. O sea, que tú le digas, relájate y a la vez estás atento por si me llaman o si me llega un mensaje, pues no se puede. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa es creo que ahí la parte de esto. Y bueno, yo creo que con todo esto que tú nos recomiendas son cosas también que hemos tratado en diferentes episodios y que vamos a seguir ahondando más, ¿no? En todo esto de qué es
esta higiene de sueño y qué son estos hábitos que la gente debe tener, pero con lo que tú mencionas de biodescodificación, pues se me hace súper interesante porque finalmente manejas las 3 áreas, como dices, Es cuerpo, correcto. mente y espíritu. Y creo que tienen que estar alineadas para que tú funciones. Creo que cuando están alineadas tenemos otro nivel de conciencia. Exacto. Elegimos qué pensar, elegimos qué ver, qué escuchar, qué comer, con quién relacionarnos, cómo reaccionar ante cierta circunstancia. Y ante esas elecciones que vienen desde la conciencia vivimos. Exacto. Y cuando vives en un nivel de conciencia que te genera salud y bienestar, entonces estás viviendo, no sobreviviendo. Exacto, que esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y al final ahí, perdona que te interrumpa, yo creo que también ahí es donde se relaciona lo que ahorita tú decías, el estar haciendo todo esto bajo una conciencia y con una intención, hace también que tú, como dices, elijas, ¿no? Lo que vas a hacer, que comas, que todo lo que tú mencionaste ahorita, pero sobre todo el hecho desde que te levantas, cómo te levantas, qué actitud vas a tener y que todo esto finalmente sabemos que lo vamos a somatizar y que esta parte de lo que nosotros pensamos finalmente se va a presentar, ¿no? En alguna, bueno, cuando no atiendes, como dices, adecuadamente o hay mucha carga de muchas emociones no buenas, finalmente el cuerpo cuando se enferma, creo que esa es la última etapa, que el cuerpo te está llamando una alerta de decir, hey, hazme caso y aquí está. Es correcto. Para que me pongas atención. Sí, durante el sueño generamos serotonina y entonces la serotonina es esta hormona de activación que nos mantiene pues elevada la energía y que nos mantiene moviéndonos y disfrutando de la vida. Porque cuando no dormiste bien, estás cansado porque no generaste serotonina, porque traes todo el peso de la noche, te duele la cabeza, el cuerpo no funciona igual. Cuando has generado serotonina suficiente, te despiertas fresco y si adicional a eso tienes algunos hábitos de bienestar como el agradecimiento, como la hidratación, como las buenas relaciones humanas, como el tener algún hábito de ejercicio, todo eso ya genera un contexto, un estilo de vida. Entonces creo que eso es parte desde la biodescodificación es una parte que atiende la salud emocional del individuo, pero el desarrollo humano le da impulso a ese individuo a que con lo que ya tiene vaya por el camino que elija, logrando lo que él elija lograr. Entonces hay para quien el éxito o el bienestar representa finanzas, y hay para quien representa excelentes relaciones humanas, y hay para quien representa la pura gozadera, y hay para quien representa viajes, para cada quien representa algo diferente. Pero para lo que quieras hacer, necesitas trabajar en tus 3 áreas principales: mente, cuerpo, y si lo quieres llamar espíritu, energía, campo etéreo, como lo quieras llamar, es bien importante, ¿no? Hay muchas personas que en esta área tienen muy considerada su aspecto religioso, espiritual, y es eso de lo que hablamos, de eso que no ves, pero que sí existe y que se relaciona con tu día a día. Hay que ser consciente de las 3 para estar en una salud en la cual tu biocodificación sea la más adecuada para que el tiempo que vivas en este plano lo vivas bien. Exacto. Pues muy bien, qué interesante de verdad toda esta información. Y ya antes de terminar, ¿qué mensaje nos podrías dar final para cerrar este tema? Bueno, mi mensaje final para todos es, primero cuídate tú en tu aquí y en tu ahora. Pero también recuerda que vienes codificado en una cadena transgeneracional, que eso en ciencia se llama árbol genealógico. Y que todas estas emociones que han sido somatizadas en tu familia no se conviertan en una herencia de dolor, que no se convierta en una herencia de enfermedad, sino que trabajes tú para que ahí termine esa herencia de malestar y comiences a vivir en bienestar. Cuídate, quiérete, procúrate y por supuesto siempre encuentra cosas que vayan de acuerdo a ti. No todo es para todos, pero cuando tú coincides con algo que te gusta y lo haces de verdad porque a ti te llena, te funciona, te lo garantizo. Mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar, Saraí? Tengo una página en Insta que acabo de empezar a administrar mucho más desde esta área, que manejo varias áreas de salud y bienestar. Y pues estoy tan enfocada a veces en lo empresarial que no le había dado tanta difusión, pero me encuentran como Saraí Health
en Instagram, y también acabo de abrir mi canal de TikTok como Saraid Health para que me busquen por ahí y estoy a la orden. Pues mil gracias. Pues sigan a Saraí, de verdad es que nos encanta siempre aprender y sobre todo cosas relacionadas con todo esto de salud y bienestar. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, Sara, por estar con nosotros, compartir todo esto tan interesante. Y pues bueno, aquí a la audiencia simplemente gracias por acompañarnos en este espacio, en este episodio. Seguimos con ustedes en otros donde vamos a tener mayores invitados, también más información relacionada, como les digo, con todo esto del bienestar. Y que sigas aprendiendo toda esta parte del descanso, de la importancia del buen dormir. Gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Te esperamos en la próxima. Yo soy Akira Corrales y este es el podcast Luna Zen, Dormir con Intención. Esto fue Luna Zen, el podcast Dormir con Intención. Un espacio que te permitirá reconectar con el poder transformador del descanso. Síguenos en redes sociales como Luna Zen by Akira. Hasta la próxima.